Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Muy contento de compartir con ustedes la sesión radial de comunicación del día de hoy. Hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del COVID-19. 1. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarla a la basura. 2. Lavarse las manos de manera permanente. Y 3. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Empezamos! Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título Leemos un texto sobre nuestra herencia cultural para opinar sobre su forma y contenido. Y tiene como propósito analizar y opinar un texto con estructura compleja, principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, vinculándolo de forma explícita o implícitamente a otro texto oral o escrito. Recuerda, para lograr este fin, vamos a desarrollar dos actividades. La primera consiste en contrastar dos opiniones sobre un tema en común, con el propósito de obtener información explícita e implícita sobre nuestra herencia cultural. Y la segunda actividad es conocer y opinar sobre nuestra herencia cultural, respetando su forma y contenido. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de identificar, integrar, opinar y recuperar información de diversos tipos de textos. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. A continuación, vamos a desarrollar la primera actividad, que consiste en contrastar dos opiniones sobre un tema en común con el propósito de obtener información explícita e implícita sobre nuestra herencia cultural. Estimados estudiantes, a continuación vamos a invitar a la profesora Juana Palomino Milar. Ella es del área de comunicación y el día de hoy nos estará acompañando durante la primera parte de la sesión radial. Recuerda, mientras escuchas a la profesora, deberás estar muy atento a cada frase y párrafo, al autor, al tema, a los personajes, al escenario, al ambiente y los tiempos, y no te olvides anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato de los textos. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus propias conclusiones para luego compartir con tu familia lo que opinas sobre los temas tratados. Muy buenos días, profesora Juana. El día de hoy nos gustaría que usted nos brinde su opinión sobre dos textos que plantean temas en común, como es el caso de la divinidad y el destino del hombre. Estos textos son El mito de Viracocha y los centros oraculares. ¿La escuchamos, profesora Juana? Claro que sí, profesor. Según nuestra cultura viracocha,
Es considerada la primera divinidad de los antiguos peruanos, también llamado el dios de los báculos o de las varas. Viracocha figura como el creador del mundo, del sol y la luna, y según las crónicas, Viracocha nació en las profundidades del lago Titicaca, a orillas de la isla del Sol. Tenía un compañero alado, el pájaro Inti, una especie de ave mágica, sabedora de la actualidad y el futuro. Es considerado el más destacado entre los dioses andinos y su figura es la central de la portada del Sol de Tiwanaku. Considero a Viracocha como una de las deidades más importantes del Inca. Era considerado el creador de todas las cosas o la sustancia de la que se da origen a todas las cosas y estaba íntimamente relacionado con el mar. Sobre los centros oraculares se cuenta que los incas asistían de manera permanente a estos lugares para consultar sobre el futuro. Se conoce el Coricancha Cusco como un santuario oracular por excelencia del Inca. A este lugar eran llevadas las huacas para comprobar su naturaleza de poder y eran consultadas para tomar decisiones sobre la persona del Inca y las campañas militares. En la antigüedad clásica griega también existía el oráculo, que era la respuesta que una divinidad daba a la pregunta de una persona a través de los sacerdotes. En la antigüedad, siempre que se acercaba a una fecha importante o pasaba algo fuera de lo común, se consultaba el oráculo. Estimados estudiantes, deben recordar que una opinión es una idea que expresa una postura o valoración personal de un tema. Una opinión no es ni verdadera ni falsa, sino que frente a ella podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Muchas gracias, profesora Juana, por tan importante información. Estimados estudiantes, ahora tendrás que responder a las siguientes ideas planteadas. ¿En tu comunidad existe algún mito que relate este tipo de costumbre para averiguar o predecir el futuro? ¿Qué opinas sobre esto? En nuestra antigüedad, los relatos hacen presente la necesidad de dialogar con seres que pueden predecir y adelantarse al futuro. ¿Qué otras culturas conoces en donde estuvo presente el oráculo para predecir el destino? Bríndanos tu opinión. Ahora, vas a comentar con tu papá, mamá, hermanos o algún familiar que se encuentre contigo las respuestas a las ideas planteadas. Muy bien, estimados estudiantes, lo están haciendo muy bien. Recuerda siempre tener tu cuaderno y hojas para anotar tus comentarios. A continuación, desarrollaremos la actividad número 2. A través de la siguiente actividad, vamos a conocer y opinar sobre nuestra herencia cultural, respetando su forma y contenido. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, a continuación escucharás el análisis y el relato de un fragmento del cuento La agonía de Rasu Ñiti, del autor José María Arguedas. Este texto se encuentra en la página 141 de la sesión de aprendizaje para educación secundaria en ámbitos rurales, área de comunicación. Recuerda, mientras escuchas la lectura, debes estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, a la presencia del autor, el tema, los personajes, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano que se encuentre contigo. La agonía de Rasu Ñiti, autor José María Arguedas. Breve análisis. Vamos a conocer un poco más sobre el cuento de la agonía de Rasu Ñiti, que fue publicado en 1962. El escritor peruano José María Arguedas, a través de esta historia que remarca un mito ancestral peruano, en donde se usa la danza de tijeras y el cóndor como símbolo que de algún modo se pretende recuperar y reivindicar del acervo mítico de la cultura indígena peruana. Por el contrario, el simbolismo de la danza de las tijeras, según José María Arguedas, se relaciona con un proceso ecológico de vida, muerte y regeneración respecto a la deidad de Huamani. Arguedas, uno de los mayores intelectuales indigenistas del siglo XX en el Perú,
trazó el baile siguiendo los conceptos andinos tradicionales de la dualidad cósmica, aunque coincide en que la danza manifiesta una clara rebelión contra un opresor extranjero. La danza de las tijeras es originario del sur de los Andes, en Perú. Consiste en un reto entre dos o más bailarines, llamados danzak, acompañados de sus respectivas orquestas de violín y arpa. La creencia dice que bailaban para comunicar mensajes del Apu Huamani, dios de la montaña, quien se manifiesta como cóndor. Ha tenido diferentes significados y representaciones a lo largo de la historia. Lo cierto es que se convirtió en símbolo artístico y patrimonio cultural y material de la humanidad. Sobre el cuento narra la muerte del personaje principal, quien baila al ritmo de la música hasta morir. Los símbolos que se tomaron para analizar que marca el camino de la muerte fueron las moscas negras, el maíz, el cóndor, en una representación de Bomani, la sombra, las tijeras, la danza. Se establecieron sus significados, semejanzas y diferencias. Con ello se pudo comprobar que el cuento trae aparejado un sentido único y profundo, que el autor intentó plasmar con precisión ese rito peruano que deviene en mito y que demuestra que las raíces indígenas son lo que formó el individuo latinoamericano, en este caso peruano. A continuación, un fragmento del texto La agonía de Rasuniti. Estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca del mojinete, entraba la luz grande del sol. Daba contra el cuero y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín. La otra sombra, la del resto de la habitación, era uniforme. No podía afirmarse que fuera oscuridad. Era posible distinguir las ollas, los sacos de papa, los copos de lana, los cuyes, cuando salían algo espantados de sus huecos y exploraban en el silencio. La habitación era ancha para ser vivienda. El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de sangre. Estoy listo, dijo el danzak, Rasuniti. Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de danzak y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras. La mujer del bailarín y sus dos hijas, que desgranaban maíz en el corredor, dudaron. Madre, ¿has oído? Es mi padre. ¿O sale ese canto dentro de la montaña?, preguntó a la mayor. Es tu padre, dijo la mujer, porque las tijeras sonaron más vivamente en golpes menudos. Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación. Rasuniti estaba vistiendo. Sí, se estaba poniendo la chaqueta ornada de espejos. Esposo, ¿te despides?, preguntó la mujer, respetuosamente desde el umbral. Las dos hijas lo contemplaron temblorosas. El corazón avisa, mujer. Llamen a Lurucha y a don Pascual. Que vayan ellas. Corrieron las dos muchachas. La mujer se acercó al marido. Bueno, Huamani está hablando, dijo él. Tú no puedes oír. Me habla directo al pecho.
responder a las siguientes interrogantes. Debes contar con tu cuaderno de apuntes y tus anotaciones hechas durante la escucha del fragmento del cuento. Pregunta 1. ¿El fragmento del cuento La agonía de Razzuniti es considerado un texto literario? ¿Por qué? Repito la pregunta. ¿El fragmento del cuento La agonía de Razzuniti es considerado un texto literario? ¿Por qué? Correcto. El cuento de La agonía de Razzuniti se encuentra enmarcado dentro del realismo mágico. El cuento posee características que hacen a la historia adentrarse en lo real maravilloso a través de diferentes símbolos. Pregunta 2. ¿Cuáles son las características de los textos literarios? Repito la pregunta. ¿Cuáles son las características de los textos literarios? Muy bien, los textos literarios se caracterizan en A. Intención poética. A diferencia de otras formas de texto, los escritos literarios ofrecen una experiencia estética al lector, una lectura de la cual se desprende un aprendizaje de tipo espiritual, un asombro ante el funcionamiento del texto mismo. Por ejemplo, con la lectura de un periódico o de las instrucciones para usar un electrodoméstico. B. Subjetividad. El texto literario es fruto de dos sensibilidades en contacto, la del autor y la del lector. En ese sentido, no se trata de un texto objetivo, informativo, que busque explicarle al lector cosas sobre la realidad, sino a menudo cuestionarla desde un punto de vista subjetivo, desde un abordaje original e irrepetible. C. Espíritu de la época. Al mismo tiempo, los textos literarios capturan el llamado espíritu de la época, que es como se llama el sentir colectivo que caracteriza a una comunidad o a una civilización entera durante el periodo específico. Por ejemplo, las novelas existencialistas capturaron el pesimismo y la depresión posterior a las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, a mediados del siglo XX. Pregunta 3. ¿Qué opinas sobre la intención del autor al describir lugares donde ocurre la historia? Te repito la pregunta. ¿Qué opinas sobre la intención del autor al describir lugares donde ocurre la historia? Claro, los grandes textos literarios constituyen parte del patrimonio artístico e histórico de las distintas civilizaciones, pues en ellos se imprime no solo un referente puntual, una época, unas condiciones sociales, políticas determinadas, sino también un sentir particular e individual del artista, cuya subjetividad y sensibilidad producen la obra de arte. Pregunta 4. ¿Qué opinión te merece el primer párrafo del texto escuchado, considerando su autoría, la calidad de sus argumentos y el lenguaje utilizado? Te repito la pregunta. ¿Qué opinión te merece el primer párrafo del texto escuchado, considerando su autoría, la calidad de sus argumentos y el lenguaje utilizado? Pienso que se usa un juego de símbolos que guían la historia y reconstruyen el rito peruano. Se tiene en cuenta además la tradición indigenista en la que surge la obra de este autor, ubicándolo dentro del indigenismo social, donde el indio es figura de la resistencia popular. Enmarcado dentro del realismo mágico, el cuento La agonía de Razzuniti posee características que hacen a la historia adentrarse en lo real maravilloso a través de diferentes símbolos. Sobre el lenguaje utilizado, podemos decir que un texto literario puede permitirse rupturas con la norma gramatical, sobre todo frecuentes en la poesía, con fines estéticos, y en líneas generales una utilización del lenguaje no como herramienta para transmitir información, sino como materia para fabricar la obra de arte. El estilo de un escritor es, en ese sentido, su manera particular y original de emplear el lenguaje. Pregunta 5. Según su contenido, el fragmento del cuento relatado pertenece a la siguiente clasificación. El fragmento del cuento relatado se encuentra dentro de la clasificación de textos no literarios humanísticos, y son los textos que se enfocan en todo lo relacionado al humanismo o conocimiento que concierne al hombre como ser humano, persona, y se enfoca en el conocimiento abstracto. Estos textos se encuentran en ciencias como la antropología, el discurso, el derecho, el ensayo, la economía, la estética, la ética, la filosofía,
la geografía, la historia, la lingüística, la literatura, pedagogía, periodismo, psicología, semiología y sociología. Recuerda, los textos humanísticos se escriben con un vocabulario común y no especializado. Adquiere palabras prestadas de otros idiomas como el inglés, francés y alemán. La forma de elaboración de estos textos se enfoca en estudios deductivos, inductivos y requiere de argumentación lógica o cronológica. Muy bien, estimados alumnos, lo estamos logrando. Estamos próximos a cerrar la sesión. A continuación, vamos a analizar la información encontrada en el texto 1 con título Lima lo horrible, adaptado e ilustrado del ensayo del mismo nombre de Sebastián Salazar Bondy por Miguel Dett, el 2014, que se encuentra en el cuaderno de trabajo de comprensión lectora quinto grado de secundaria, página 9 al 11. Primero deberás identificar la información que te servirá para organizar tus ideas. Segundo, responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera crees que contribuye esa diversidad de estilos a transmitir las ideas de Lima la horrible? Tercero, responde las preguntas de tu contexto, luego de haber identificado la temática encontrada en el texto del cuaderno de trabajo, que nos habla sobre la corrupción. ¿Qué actos de corrupción o viveza criolla se dan dentro de tu comunidad, distrito o región? ¿Y por qué consideras que son actos de corrupción? Cuarto, luego de haber desarrollado las anteriores interrogantes, organiza las ideas que darán explicación o sustento a una opinión. Escríbelas todas las ideas con ayuda de guiones. Ten en cuenta que cada idea debe ser diferente de la otra. De cada una de ellas podrás desarrollar un argumento. Te sugiero tener presente los siguientes elementos al escribir tu opinión: una tesis, conectores de causa y un buen argumento. Una vez terminado de organizar tus ideas y llegar a conclusiones, deberás explicar qué opinas sobre el tema encontrado en el cuaderno de trabajo, que es sobre la corrupción. Presenta a tu público más cercano, puede ser tu papá, mamá, hermanos, primos o algún familiar que se encuentre contigo. Tienes que estar alerta a sus comentarios y sugerencias brindadas a tu argumento propuesto. Estimados estudiantes, el día de hoy has podido analizar y opinar un texto con estructura compleja, principalmente en naturaleza analítica y reflexiva, vinculándolo de forma explícita a otro texto oral o escrito. Sigamos adelante, sí podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimados estudiantes, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Reúne a tu familia en un lugar adecuado y pregúntale qué opinión tienen sobre la existencia de algún mito o costumbre de tu comunidad sobre algún ser que predice el futuro. Asimismo, ¿qué opinión tienen de aquellas personas quienes son dependientes de personajes místicos? Organiza la información y deberás redactar una conclusión con un sustento claro y coherente. Todos estos pasos regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicites tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate desde el acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha asignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategia de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique lo comprendido sobre el análisis realizado a los textos con estructura compleja, principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, vinculándolo de forma explícita o implícita a otros textos. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto, que es conocer y analizar la información de diversos tipos de textos literarios con estructura compleja de manera que le permita redactar una conclusión con un sustento claro y coherente. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.
El Perú primero.